Inicia Arturo Guillén, adelante. Buenas tardes a todos y agradezco la invitación de parte del coordinador de estos eventos de Casarán, en Guerra, y bueno, aprovechando para señalar que tanto el profesor Guigliani, que está aquí a mi lado derecho, como un servidor, somos miembros de, y Luis Arismendi también, miembros de este seminario permanente de América Latina, y creemos pues que es una oportunidad, una importante actividad en la cual nuestra sociedad puede participar. Estamos por celebrar a partir de este miércoles un coloquio internacional, sobre todo con investigadores latinoamericanos, que se va a celebrar en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el foro de la Facultad de Economía del Instituto de Investigaciones Económicas. Pues va a haber una serie de mesas y eventos en los cuales se van a discutir los problemas actuales en el mercado. Mi intervención en el día de hoy quiero situarla en dos puntos. Uno, lo que tiene que ver con el desarrollo de la crisis del capitalismo, y en ese contexto cuál es la situación actual de América Latina, que ha llevado a una serie de sectores, incluyendo los sectores de la derecha, a hablar del fin de un ciclo progresista, y en algunos, y inquietud, yo diría, en algunos segmentos de izquierda, sobre ciertas dificultades que se enfrentan para proseguir el cambio democrático progresista en América Latina. Entonces, sobre esos dos puntos voy a situar mi comentario. Bueno, primero dejarles claro algo que quizás todos lo tenemos así, que es el hecho de que esta crisis no comienza hace unos meses. Si los problemas que enfrenta, por ejemplo, la economía mexicana en este momento, la devaluación del peso, la inflación, etcétera, etcétera, no son problemas que comienzan este año. O sea, de hecho se trata de una crisis que comienza en el año de 2007, que arranca con una crisis financiera sistémica que afecta a todo el mundo capitalista, se convierte en una gran recesión en los años 2008-2009 y no concluye ahí. O sea, la recesión terminó, pero después vemos cómo por decirlo de esa manera, la crisis ha ido cambiando de piel y apareciendo nuevos espacios y nuevos focos, como fue el caso de la crisis en Europa en los años 2011-2012, de la cual todavía no sale, y ahora el foco principal en las economías emergentes, lo cual nos atañe a nosotros como mexicanos y como latinoamericanos. Es decir, que el espacio en el cual se está desarrollando ahorita la crisis es fundamentalmente el de los mercados llamados emergentes, que en otras palabras no serían más que los países de la periferia capitalista, y en particular afecta, por tanto, a los países de América Latina. Hay muchos problemas en el momento actual y no podría en un evento de esta naturaleza, con el tiempo que tengo a mi disposición, abundar en las distintas cuestiones que enfrenta ahorita la economía capitalista. Solo mencionaría algunos problemas. El que me parece el problema principal es lo que sería el avance de la deflación. O sea, el capitalismo está entrando en un proceso deflacionario que se tiende a generalizar. Yo podría quizás atreverme a decir que en el momento actual, tanto la economía japonesa como la norteamericana y la europea viven ya en un proceso de deflación, que en América Latina se enmascara porque el tipo de cambio afecta, es decir, el tipo de cambio se ve afectado. Ya sabemos que cuando hay devaluaciones hay procesos inflacionarios, pero eso no quiere decir que América Latina está al margen del proceso deflacionario en el sistema capitalista internacional. Entonces, ese es un problema central que yo creo que ahorita es quizás uno de los problemas más importantes y que explica, entre otras cosas, los titubeos, por ejemplo, de la FED, del Banco Central Norteamericano, para tratar de llevar adelante lo que ellos han llamado la normalización monetaria
y empezar a elevar las tasas de interés. Esos titubeos que por otro lado ponen de relieve la esterilidad de las políticas neoliberales y la falsedad de las teorías monetaristas, ¿no? En el sentido de que la política monetaria es el principal instrumento de política económica, lo que decía Friedman, de que la única manera que había de controlar la economía era a través del control de la oferta monetaria, y lo que estamos viendo es que la Fed no tiene ninguna capacidad para determinar ninguna política monetaria. Como decía algún autor, la política monetaria norteamericana no va a ningún lado, no va a ninguna parte. Es simplemente una política pragmática que se adapta a las condiciones de la crisis y que en este momento, como decía, se caracteriza por un proceso deflacionario agudo. Ligado a ese proceso deflacionario está el desplome de los precios de los productos primarios, que obviamente afecta muy duramente a América Latina, nos afecta a nosotros por el petróleo y por otros productos primarios, le afecta a Chile por el cobre y otros minerales, les afecta a todas, a Perú y a Colombia y a Brasil por la incursión que han hecho en el negocio, en el mercado tanto de minerales como de agronegocio. Entonces, deflación, desplome de los precios de los productos primarios, que pone de relieve que algunas teorías que en América Latina fueron muy famosas, como la de Premix, no han muerto. Algunos economistas ya daban por muerta la tesis de Premix de que los precios de los productos primarios caían en las fases de crisis. ¿Por qué? Porque se decía, porque está China, y China va a mantener la demanda imposible. China ahí está y con mucho éxito en muchos sentidos, pero es incapaz de evitar este desplome del precio de los productos primarios, lo cual reivindica la validez de las tesis de Raúl Ruegos. Y el otro elemento, a propósito de China, es la desaceleración de la economía china, que no sabemos hasta de qué grado es. Sí, porque siempre finalmente analizar a China es pensar en chino, por tanto está en China, poder decir efectivamente qué está pasando allí. Es decir, lo que sí parece evidente es que hay un problema de baja del ritmo de crecimiento, del cambio del modelo económico que ya tanto se ha planteado, etcétera, etcétera. Pero no voy a tener ahí para entrar a lo de América Latina. Entonces, la crisis global que no ha terminado y que simplemente está cambiando de piel, ahora nos está afectando a nosotros, a la periferia capitalista y en particular a América Latina, por tanto a nosotros mismos. Si ustedes han seguido, y seguramente lo habrán hecho, son personas preocupadas por los problemas, en los últimos, digamos, 10, 11 años, 12, desde que Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela, ha habido cambios muy importantes en América Latina, tanto económicos como políticos. A grosso modo, diciendo esto, si se quiere, una descripción que no profundiza en las características y en los elementos diferenciadores de cada país, pero podríamos decir que desde hace 10 años América Latina podríamos ubicarla en 3 grandes espacios geográficos y geopolíticos también. Y dentro de ese espacio geopolítico nuevo hay 2 espacios por lo menos post-neoliberales o de gobiernos que se han separado parcial o más radicalmente del consenso de Washington. Entonces esos 3 espacios son, por un lado, el polo neoliberal, que desgraciadamente somos nosotros, Colombia y algunos países centroamericanos, que nunca han roto con el consenso de Washington. Lo que hemos tenido es una mera reproducción y profundización del neoliberalismo a lo largo de todos estos últimos años. Entonces está ese espacio neoliberal, está el espacio de los países que yo llamo del consenso de Washington, que sería básicamente Argentina, Brasil, Uruguay, aunque Argentina, creo yo, desde mi punto de vista muy personal, profundizó más en lo que podría ser un modelo
neodesarrollista o desarrollista más que Brasil y que Uruguay mismo. No es calificación de los gobiernos, no estoy hablando de la cuestión propiamente política. Uruguay acaba de terminar uno de los presidentes quizás más populares de América Latina y que más repercusión han tenido, con Pepe Mujica. Estoy hablando de la política económica, del conjunto de cosas que se han venido haciendo en estos países. Entonces, está eso, lo que podemos llamar el nuevo desarrollismo. Aquí están los países del socialismo del siglo XXI, que yo todavía, en verdad, entendiendo la importancia de una etiqueta de ese tipo y de la importancia de reivindicar la alternativa socialista, creo que todavía nos falta mucho en poder definir de qué estamos hablando, que abarca Venezuela, Bolivia y Ecuador, que obviamente todos ellos son resultado de profundas transformaciones sociopolíticas, de movimientos populares, tanto el chavismo, que vienen a partir de la asunción de Chávez al poder, y la formación del movimiento, digamos, bolivariano, como los movimientos sociales en Ecuador, en Bolivia, que dieron lugar a los gobiernos de Correa y Evo Morales, respectivamente. Entonces, reconozco y quisiera plantear esa idea que esos países han logrado importantes avances económicos en la última década. Lo que se logró en Brasil con 2 periodos de Lula obviamente es muy importante en términos de empleo, en términos de salarios reales, en términos de programas sociales, en términos de combate a la pobreza. Es decir, Lula se distanció del consenso de Washington y en cierta medida también Dilma intentó seguir esa línea, ¿verdad? Se repudió la relación carnal con el Fondo Monetario Internacional, se hicieron una serie de cambios, yo diría, para no abundar y cansarlos con detalles, que en esos países se modificó el estilo de desarrollo, se abandonó el modelo neoliberal en ciertos segmentos, se separaron del consenso de Washington, se reivindicó el papel del Estado, etcétera, 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 y se lograron importantes avances. Decía, para dar un solo dato, en este país, México, que a lo largo de las últimas décadas ha creado una sola universidad pública, que es la UACM, y la creó el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México. Lula creó 14 universidades federales públicas nuevas, y no es poca cosa hablar de eso para la situación que se vive en nuestro país. Entonces, para plantear o cerrar este punto, esos países de lo que podríamos llamar el espacio post-neoliberal se separaron, unos más, otros menos, parcialmente del consenso de Washington, aplicaron estilos de desarrollo distintos, pero ninguno de ellos ha logrado, digamos, trascender a la etapa en que podríamos decir que ya han alcanzado el socialismo, incluso en los países del socialismo del siglo XXI, porque en todos ellos la burguesía sigue siendo la clase dominante y la que controla muchos de los principales medios de producción de esos países, y que, como hemos visto en los últimos meses, hay aparentemente una ofensiva de la derecha y de la ultraderecha coordinada, vinculada probablemente a los Estados Unidos, para tratar de frenar esos cambios. Ese es el punto en el que estamos, es un punto muy delicado, en donde efectivamente esos países lograron grandes avances, pero donde al mismo tiempo empiezan a presentarse una serie de problemas, ¿no? Es decir, en otras palabras de lo que decía antes, yo no considero que esos países progresaron porque los precios de los primarios eran altos. Es cierto ese hecho, y eso coadyuvó a ese proceso de progreso, pero creo que sería un error también menospreciar los cambios políticos que se dieron en ese país. Y tan son importantes que son una de las principales preocupaciones de los Estados Unidos, que se hayan formado ese espacio neoliberal en su patio trasero y que no hayan logrado hasta la fecha, salvo el golpe en Paraguay y el golpe en Honduras, desestabilizar y derribar esos gobiernos de izquierda. Ese es el punto en donde estamos en este momento.
Entonces estamos en una crisis ya en América Latina, en donde el estancamiento que se liga al neoliberalismo se ha transformado en algunos países como Brasil en recesión. Brasil va a terminar el año con una caída del PIB del 3%, donde ha habido depreciación de las monedas, es decir, no solo el peso se está devaluando, se está devaluando el real, se está devaluando el peso chileno, se está devaluando el peso colombiano a velocidades importantes. Se está agudizando el desequilibrio externo, si las balanzas de pago empiezan a resentir precisamente los efectos de la caída de las exportaciones, de la caída de los precios, todas estas cuestiones. Y sobre todo ha empezado a haber un proceso de fuga de capitales ligado no solo a la inestabilidad general del capitalismo y la incertidumbre frente a la crisis, sino también ligado a eso que decía al principio, a la incertidumbre sobre el curso de la política monetaria de la FED, que como les digo es una política totalmente errática, no errática, sino en el sentido de que no han logrado lo que querían. El primero que anunció que iba a haber normalización monetaria fue B. Bernanke, que ya no es el presidente de la FED. Cuando él era presidente de la FED, anunció en mayo de 2014 que se iba a iniciar la normalización monetaria. Estamos en 2015, casi finales, y cada vez que se reúne la FED posponen. Insisto, no es porque no les interese normalizarlo, es porque la deflación no los deja actuar y porque saben que si elevan las tasas de interés lo único que van a provocar es una depresión de mayores consecuencias. Termino, porque ya me quedan 5 minutos. ¿Hay un fin del ciclo progresista o no en América Latina? Mi respuesta sería no. En primer lugar, porque en la historia las transformaciones hacia adelante o las regresiones hacia atrás dependen de muchas circunstancias y no hay manera de poderlos anticipar. No hay determinismo en la historia. Y considero que sería difícil que estos pueblos, que si bien no lograron ya una transformación revolucionaria profunda, ni erradicar el capitalismo, han tenido progresos importantes en sus niveles de vida y en sus condiciones, renuncien tan fácilmente a esas conquistas. Pero eso no quiere decir, desde mi punto de vista al menos, que no haya peligros importantes. Y solo mencionaría lo que en mi opinión serían algunos de los límites de este modelo post-neoliberal. El primer punto sería de que este modelo no rompió con el núcleo duro de las políticas macroeconómicas neoliberales. ¿Sí? No se logró transformar a profundidad, por ejemplo, en el Brasil, probablemente en Argentina mucho más, ni se cambió la política monetaria, ni se cambió la política cambiaria, ni se cambió la política fiscal. Y cuando el gobierno de Dilma Rousseff quiso hacer esto, lo aplicó durante algunos meses, bajó las tasas de interés y intentó aplicar una política cambiaria distinta. El aumento de la inflación y la inestabilidad política misma hizo que inmediatamente reculara y volviera de nuevo a políticas de corte neoliberal, incluso poniendo un señor de apellido Levy, que es un nuevo ministro de Finanzas, que es un neoliberal totalmente neoliberal, que no hay ni por dónde buscarle ni desarrollismo ni progresismo. Entonces, uno es eso, no se rompió con el núcleo duro de las políticas macroeconómicas neoliberales. En varios de estos países neoliberales, incluyendo Ecuador, Venezuela, no se logró cambios importantes en la matriz productiva. Es decir, volvemos a los viejos problemas de América Latina. Si no hay una industrialización en el centro de la estrategia de desarrollo, esa estrategia de desarrollo es trunca. Y entonces lo que vemos en Argentina, en Brasil, en otros países, es reprimarización, vuelta a la producción de productos primarios, desindustrialización, extractivismo, etc. Y por último, concluya con esta idea. No quiero transmitir ningún pesimismo, simplemente estoy planteando que estamos frente a problemas objetivos y que es necesario
que autocríticamente veamos qué ha pasado y qué hay que hacer. Y en ese sentido, el cambio progresista continuará. Si no resolvemos todo este tipo de problemas, probablemente la crisis política se agudice y veamos que en Brasil no triunfa la izquierda, no obstante que Lula sea el candidato, ojalá y sí, pero veamos que Argentina va hacia el centro, aún ganando Scioli. Dependerá de muchas circunstancias y no quiero tomar un tema que seguramente el doctor Viviani va a tratar. Entonces estamos en ese asunto y por tanto la otra limitante que quería plantear es de que no obstante los avances, sobre todo en los países que más radicalizaron el proceso como Venezuela, Ecuador y Bolivia, no se logró construir todavía nuevos bloques de poder capaces de impulsar un nuevo modelo de desarrollo. Eso sería básicamente mi comentario. Muchas gracias. Le damos la palabra a Guillermo Viviani. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, quiero expresar mi satisfacción de estar en este centro cultural. Yo soy un docente universitario, pero me siento en mi casa, en un centro cultural, porque en Argentina, en la explosión del 2001, cuando se vivió la crisis más grande que tuvo el país con el derrumbe de la convertibilidad y posiblemente una de las crisis más grandes de América Latina, afloraron asambleas populares y centros culturales. Y yo pertenezco a una organización llamada Economistas de Izquierda, EDI, que en cada ocasión iba a las asambleas populares, a los centros culturales, a dar una idea de lo que estaba pasando y sobre todo a discutir. Y yo recuerdo un año 2002 y también un año 2003 de actividad muy intensa, multiplicándonos los economistas del EDI en Buenos Aires, en el interior. Y bueno, Buenos Aires es una ciudad muy extendida, así que yendo a cada lugar donde nos convocaron. En la exposición yo voy a correrme más al sur del continente, América Latina. Sí voy a tomar el marco muy importante que propuso Arturo, que hay países que se quedaron bajo la influencia del neoliberalismo, que no pudieron romper con el neoliberalismo. Hay países, entre los cuales incluso Argentina, Brasil, del post-consenso de Washington, que establecieron políticas diferentes, políticas en muchos aspectos marcadamente distintas. Yo creo que tanto Kirchner, Néstor y Cristina Kirchner, como Lula y Rousseff encarnan estilos de política que son diferentes al estilo de política de los representantes del poder neoliberales, de obediencia completa a las burguesías locales y sobre todo de obediencia completa al imperialismo norteamericano. Ustedes saben que la Argentina, en el momento de la crisis, en el año 2001,
hizo un repudio de la deuda externa. Y ese repudio no fue porque ese presidente, saben ustedes que la crisis en Argentina significó tener 5 presidentes de la República en el término de días, de semanas, de menos de un mes. La moratoria de la deuda externa no obedecía a la inclinación nacionalista de Adolfo Rodríguez Sá, que fue quien la propuso en el Congreso Nacional, sino a que Argentina había sido exprimida por el imperialismo norteamericano como un limón, y como quedó seco, lo tiraron al piso, y por eso se produjo la crisis externa de la convertibilidad. Bueno, y también reconozco un tercer grupo de países en los que se encuentran, a mi ver, países de orientación nacionalista radicalizada, como Venezuela, Bolivia y Ecuador. Y yo en este grupo también ubico la presencia del socialismo en Cuba socialista. Entonces, yo me voy a referir principalmente al cono sur, me voy a referir, y también me voy a referir a los países post-neoliberales, Argentina, a Brasil. Bueno, quizás con Arturo discutiríamos la ubicación de Uruguay, pero puede ser post-neoliberal, post-consenso de Washington. Miren, la Argentina próximamente va a hacer un cambio de gobierno, va a haber una sucesión presidencial. Y es la primera sucesión presidencial que se hace, exceptuando la de Menem, ¿no? Pero la de Menem tiene características particulares, sin una crisis explosiva. Las anteriores sucesiones presidenciales fueron con crisis económicas de una intensidad brutal, la hiperinflación del año 89 y el derrumbe de la convertibilidad en el año 2001. Bueno, eso significa que Argentina y Brasil tuvieron una política en la primera década del siglo y en lo que va de la segunda, de mayor expansión, de mayor promoción de la demanda agregada. Son dos países que transcurren un camino económico de manera muy distinta, porque Argentina sale de una explosión. Kirchner viene después de una explosión en que el Producto Bruto cayó un 20%, el salario real cayó un 30%, la inversión cayó un 40%. Entonces, eso es un punto de partida. Un punto de partida muy distinto al que tuvo Lula. Además, Kirchner también hereda un beneficio que es la moratoria de la deuda externa, porque está 5 años negociando sin pagar la deuda externa. Y esas son diferencias muy fuertes con el Brasil. Yo creo que son diferencias muy fuertes con el Brasil. Y eso en Argentina provoca una situación particular en la historia contemporánea. Porque si uno mira el crecimiento de la Argentina, si uno mira, digamos, una figura, va a ver que la Argentina va para abajo o se estanca, y en los últimos 10 años eso se transforma en una línea de crecimiento. Crece la Argentina. Crece la Argentina y eso significa ciertas
mejoras sociales. Ahora, el crecimiento argentino es un crecimiento que en cierto aspecto yo lo vinculo mucho al de Brasil. Es un crecimiento que incluso hereda las dificultades de la década de la convertibilidad. Es un crecimiento industrial débil, dependiente, desestructurado. Es un crecimiento que se hace sobre la base, se hace y se sigue haciendo, sobre la base de un aporte extraordinario de los precios internacionales. Porque es cierto que la etapa de los precios internacionales llega a un declive más o menos importante, pero no para la Argentina, no para la Argentina. La Argentina sigue con precios muy buenos. Argentina es exportadora de soja y Argentina es importadora de petróleo. Así que la situación, los precios de la soja son muy elevados, más allá de que en Argentina se cobran impuestos sobre la soja, es decir, el Estado queda con la parte de la renta agraria, y Argentina, por su política petrolera, Kirchner, por su política petrolera irresponsable, perdió el autoabastecimiento, de manera que importa petróleo, pero la caída del petróleo es un beneficio muy grande para la Argentina. Es lo que ha permitido llevar a cabo este proceso de alza industrial, de alza del empleo, del alza de las inversiones. Sin embargo, hace 3 o 4 años que Argentina está con problemas serios, y Argentina es un país con una política distinta a los neoliberales y distinta también a Brasil y a Uruguay, porque es un país intervencionista, es un país donde el Estado toma medidas para proteger la producción nacional, impulsa la demanda y toma medidas. Ahora, medidas de protección del mercado interno. A pesar de eso, la Argentina tiene un resultado muy malo en su política industrial. La Argentina nunca ha sido tan dependiente como hoy, a pesar de que yo me refiero al contexto, un contexto de mayor protección. Nunca ha sido tan dependiente de hoy como de bienes de capital y de insumos extranjeros. Brasil se acerca a la Argentina, en ese gran problema, pero Argentina lo supera en dificultades. Y a pesar de que en Argentina hay control de cambio, es decir, no se pueden comprar dólares, tampoco se puede importar. Hay restricción a las importaciones productivas. Argentina está en una crisis financiera. Fíjense que Argentina con una inflación muy alta. Argentina tiene control de cambios y, sin embargo, el principal problema que tiene el gobierno argentino es el de controlar el mercado ilegal de divisas. Porque lo que vale 9 pesos con 50 oficialmente, en el mercado libre cuesta 16 pesos. Y ustedes, 16 pesos digo yo. Ustedes saben que la Argentina es un país donde el impacto del dólar, bueno, posiblemente no lo sepan, el impacto del dólar en la vida cotidiana es tremendo. Argentina es un ejemplo de país dolarizado. De manera que yo creo que esta década de ruptura con las políticas del imperialismo, con las políticas directas de Bush, y
también de gran aporte de los términos de intercambio, de los precios internacionales, sobre todo Brasil y Argentina, porque Brasil también exporta soja, a Brasil le va bien, pierde petróleo, porque Brasil ha empezado a pierde el petróleo. Yo creo que se avanzó, pero se avanzó por debajo de las posibilidades. Es un avance del cual yo soy crítico, Creo que es imposible encarar, sobre todo con el auxilio de las divisas que tuvo Argentina y Brasil. Argentina nunca en su historia tuvo un aporte de divisas como lo tuvo bajo el kirchnerismo. Mirando los números, mirando los números, en extensión y en magnitud. Sin embargo, han sido países que no han sabido, impulsaron la demanda, pero no han sabido planificar mínimamente el desarrollo de las fuerzas productivas. Sin una planificación, aunque sea elemental, de la industria, no es posible salir adelante, no es posible que los países periféricos salgan adelante. Dejando que el dólar se escape a Nueva York, que la burguesía fugue capitales, tampoco es una forma de llevar adelante un proceso productivo. Aún así yo creo que fundamentalmente Argentina tiene todavía esa cámara de oxígeno tan grande que le permite crecer deformadamente, desarticuladamente, que es el precio de los granos. Sí, Argentina sigue, salvo que haya un desplome. ¿Cómo veo yo el futuro? Bueno, yo computo un problema económico en la Argentina. Y yo computo un problema económico, un problema político en Brasil. Porque el gobierno que se hizo cargo en la Argentina es un gobierno peronista, es un gobierno que tomó una línea centro-izquierdista, pero de una tradición no socialista, para nada. Yo computo una dificultad muy grande en Brasil, porque en Brasil se llevó a cabo una política de extremar cautela frente a la burguesía, y de bajo crecimiento, y eso lo hizo un partido socialista. Y eso pasa mucho en América Latina. El Frente Amplio es un partido socialista donde están los comunistas y los socialistas en el gobierno hace años. En Chile, salvo el interregnio de la derecha, desde el año 90, el Partido Socialista, que es el partido de Salvador Allende, más allá de sus transformaciones, pero el partido de Salvador Allende, está en el gobierno y ahora están los comunistas también. Entonces, si políticamente quienes tienen que llevar al progreso social, a la elevación del nivel de vida de los habitantes, a la defensa de la clase obrera, a la defensa de los estudiantes, y no de andar persiguiendo con carros hidrantes a los estudiantes como hace Gallete, como siempre ha hecho la Concertación. Bueno, yo ahí veo una dificultad. Yo creo que son países en los cuales el pueblo pelea, por ejemplo en mi país el pueblo pelea, una muerte le cuesta mucho al gobierno, una muerte, incluso al gobierno kirchnerista, porque el pueblo pelea. Pero desde mi punto de vista no hay un desarrollo de
de las organizaciones políticas que tiendan al cambio. Yo creo que la muerte de Chávez es un golpe muy duro para América Latina. Es un golpe muy duro porque Chávez, más allá de las discrepancias o de las coincidencias que uno pueda tener, era un hombre que enfrentaba decididamente al imperialismo norteamericano, con gran fuerza. Y eso hace que tengamos esta situación. Por un lado, termina el viento de cola, termina para la mayoría de los países latinoamericanos los altos precios internacionales. Para los que se endeudaban, en algún momento va a terminar las tasas de interés muy bajas. Entonces, hay dificultades por ese lado. Hay dificultades en el sentido de que yo no veo vanguardias políticas, yo no veo grupos políticos, no veo partidos políticos que peleen por el progreso social en América del Sur, por la defensa de los trabajadores y por construir nuevas sociedades, sociedades industrializadas, sociedades modernas, sociedades con una estructura industrial sólida. Y también veo que la desaparición de Chávez le da fuerzas al imperialismo. Es posible que el imperialismo norteamericano haya desatendido en los 10 o últimos 10 o 15 años América Latina, ha dejado de hacer sus tropelías constantes en América Latina, porque el imperialismo norteamericano tiene problemas por todos lados, políticos y económicos. Pero pueden volver. Bueno, frente a eso, frente a esa perspectiva que yo trazo, yo tengo una fe enorme en que van a seguir los gobiernos nacionalistas, Evo, Correa, Maduro, Castro, y en que cualquier arremetida de la burguesía, el tránsito que señalaba recién Arturo en la Argentina, muy probable, seguro, porque cualquiera sea el presidente electo de la centroizquierda, el centro o para donde sea, va a ser contrarrestado por la lucha de los pueblos. La garantía y la esperanza de que América Latina avance hacia el futuro está dado por el coraje, el dinamismo y la decisión de lucha de los trabajadores. Muchas gracias. Le damos las gracias al maestro Guillermo y el doctor Darío Salinas, adelante. Muchas gracias. Aunque convocaron este foro, casará la jornada al colega y amigo de Guerra, que ya regresa a nuestras charlas, asistiendo, y sobre todo a ustedes reconozco muchas caras con quienes hemos compartido también en el pasado reflexiones similares a las que nos convoca hoy. Hablar de la crisis y retomar el desarrollo de un debate en curso acerca de las posibilidades de profundización o involución de los logros que se han podido forjar durante estos años en la lucha antineoliberal en América Latina. La primera idea que yo quiero colocar sobre la mesa, que me parece importante porque establece un contraste con el escenario actual, es un rápido recordatorio de cómo era América Latina y el Caribe hace un cuarto de siglo. Hace 25 años, cómo era la región latinoamericana y cuáles son las circunstancias por las que atraviesan otros procesos políticos de la región. Hace 25 años, la desesperanza era la tónica de los procesos políticos en América Latina. Panamá, recientemente invadida, la derrota electoral
de una de las grandes esperanzas después de la Revolución Cubana, la derrota sandinista, y la imposición a sangre y fuego en una política de desregulación con un costo social, con una brutalidad a partir de los criterios del Consenso de Washington y de los gobiernos neoliberales de entonces. Este era el panorama. Y no se entendía a América Latina sino a partir de los criterios hegemónicos del neoliberalismo. Desde allí se pensaba la política, desde allí se hacían los diagnósticos y desde allí se trataba de entender hacia dónde podía transitar esta región latino-caribeña. Y yo creo que desde aquel escenario desesperanzador se fue tejiendo lentamente para pensar nuevamente las posibilidades de la transformación y reinstalar la problemática del cambio en América Latina. Porque no hay que olvidar que aquel escenario también se correspondía con un escenario catastrófico a nivel mundial, el reordenamiento de las fuerzas, y que constituyó un nuevo orden y que también impulsó una nueva forma hegemónica de pensar. No nos olvidemos a Francis Fukuyama y el fin de la historia, que fue como el trazo para olvidarse de las posibilidades del cambio a nivel mundial. Y en América Latina no nos olvidemos de la utopía desarmada, cuando prácticamente se le dijo desde la intelectualidad otrora progresista que América Latina tenía que ser pragmática, asumir el posibilismo y sumarse a este proyecto modernizador del neoliberalismo, porque no había de otra. Por cierto, ese escenario ha cambiado. Y no ha cambiado solamente por las preocupaciones que se han dado en el terreno de pensar políticamente América Latina, sino yo me atrevería a decir porque se han desarrollado luchas muy importantes en la región, en registros muy distintos, con expresiones muy diversas, no siempre articuladas a un proyecto de transformación política. Creo que nosotros, si queremos entender los procesos en curso, tendríamos que recuperar el significado importante que fue para América Latina el Caracazo, 1989. Año exacto en que se formulan las estrategias desde Washington con un llamado consenso para la modernización, y esta respuesta social en Venezuela ante un paquete sociomonetarista que mostró las posibilidades de retomar las banderas del cambio. Esto fue muy importante, porque además fue coincidiendo lentamente con otras expresiones prácticamente en todas las sociedades latinoamericanas. El movimiento Sin Tierra en Brasil, la lucha de los estudiantes en Chile, la lucha contra la privatización del agua en la región andina, en Arequipa, en Lima, en Perú, en Bolivia. Y este proceso de volver a tejer la lucha social desde abajo. Desde luego, los grandes acontecimientos en San Cristóbal en 1994, frente al espejismo de la modernización neoliberal, desde abajo se fue reconstruyendo un horizonte de posibilidad con la lucha social. Yo creo que esto es lo que ha impactado en el debate latinoamericano. Y esto es lo que explica, por ejemplo, cómo surge el comandante Chávez en Venezuela. Sobre el maniqueo y engañoso bipartidismo Adeco Copey, en nombre de la alternancia invocando objetivos democráticos, pero ya asumidos
por la avalancha neoliberal, surge figuras como la del comandante Chávez, que retomó las posibilidades de cambio en América Latina, que reinstaló las posibilidades de pensar con autonomía, con soberanía. Porque no hay que olvidar que aquella forma subordinada de acoplarse a los designios de Washington era la normalidad en América Latina. Pero esto se fue trastocando, se fue modificando, y se fue modificando justamente por las posibilidades de la lucha. En todas nuestras sociedades latino-caribeñas se luchan todos los días. Y esto es lo que va pautando la posibilidad de enrumbar la política, de pensar la política de otra manera, de reconstruir desde la academia y desde las posibilidades del cambio la política en América Latina. Y eso es lo que posibilita hoy ver a un escenario latinoamericano y caribeño diferente. Y los avances logrados, probablemente no con el purismo, como en el pasado quisimos identificar los grandes trazos y los grandes parámetros de referencia para pensar en las transformaciones democráticas y revolucionarias. Pero no hay que olvidar que esta restauración del pensamiento revolucionario viene de una derrota, y desde esa derrota se reconstruye el tejido social para proyectar un escenario soberano, con autonomía, con capacidad de retomar las grandes problemáticas de América Latina. Y eso es lo que hoy día nos permite ver procesos constituyentes con revocatoria social del mandato en Venezuela. Esto es muy importante, porque estamos acostumbrados a una democracia de ciudadanía sin ciudadanos, donde el neoliberalismo ha hecho trizas con aquel derecho universal de reclamar lo que justamente corresponde a la ciudadanía a partir de sus derechos en la salud, en la educación, en la seguridad social, en la vivienda, en el trabajo. Esto aparece nuevamente planteado hoy como reivindicaciones muy importantes, pero no solo como patada de ahogado, sino además con un proyecto de transformación en América Latina. Creo que este es el gran tema frente al cual nos enfrentamos hoy en el escenario latino-caribeño. Ahora, estos avances, que no son homogéneos, que son multiformes, que son en grados muy diversos de concreción, incluso de articulación, pero conforme avanzan estos procesos en sus respectivas dimensiones, en Argentina, ¿quién había pensado que así tendrían que darse las cosas y que un gobierno como el gobierno actual y su proyecto se haya tenido que enfrentar y se sigue enfrentando, nada menos que con el diseño hegemónico del capital financiero internacional? Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en nuestros análisis para saber valorar en cada momento los avances logrados y los riesgos que supone también el no seguir avanzando en estos procesos. Por eso es muy importante este debate que nos convoca hoy la jornada que sale. Porque estamos enfrentados hoy en América Latina ante un escenario donde la contraofensiva oligárquico-imperialista para recuperar los espacios perdidos está a la orden del día en todas nuestras sociedades. Además, como decían los colegas, en un contexto de crisis del sistema capitalista, crisis multifacética, que todo indica que es mucho más grave, más profunda que las crisis cíclicas que hemos conocido, sin que esto no deje de ser a la vez crisis cíclica en muchos sentidos, en cuyo marco, yo creo que esto hay que decirlo, y no en un sentido voluntarista. Yo creo que hoy día aquellas fuerzas que articularon la posibilidad de pensar
América Latina bajo la hegemonía norteamericana hoy no está operando como quisieran sus grandes intereses. Creo que efectivamente este avance transformador en América Latina se enfrenta a síntomas muy agudos de una crisis de hegemonía de la política norteamericana en el mundo y particularmente en América Latina. Todas las guerras promovidas por Estados Unidos en la historia reciente, todas, en términos políticos, no le han redundado beneficios económicos. Y su desprestigio en términos de liderar el desarrollo del capitalismo a nivel global es muy notorio. Entonces, este juego entre sus pretensiones hegemónicas desde una mirada unipolar, su concepción ganadora después del derrumbe del bipolarismo, frente a un mundo donde hay muchas fuerzas, donde hay muchas referencias que generan contrapesos y que pone en tela de juicio el liderazgo mundial de la política norteamericana. Cuando digo que ponen en tela de juicio el liderazgo mundial de la política norteamericana, no quiere decir que sus fisuras en el campo hegemónico son fisuras que trazan un camino inexorablemente terminal. No, el imperialismo puede recomponerse, como también el sistema capitalista, a pesar de su profunda crisis, puede recomponerse, pero no solo por sus contradicciones, también, y aquí está la llamada de atención. Creo que la discusión de la crisis, además de conocer sus ingredientes estructurales, también nos reclama una mirada política en el sentido de que las crisis pueden generar respuestas de solución, no necesariamente sistémicas. Y yo creo que aquí hay un planteamiento muy importante que tiene la impronta latinoamericana, y voy a tratar de explicarlo de una manera muy esquemática. América Latina fue el escenario privilegiado para el desarrollo de este laboratorio neoliberal. Sus resultados están a la vista, son catastróficos desde el punto de vista del bienestar de nuestros pueblos. Las sociedades latinoamericanas hoy han fijado el domicilio de la mayor desigualdad del mundo y de la mayor concentración, a su vez, de la riqueza en el mundo. Ahora, este laboratorio de desarrollo neoliberal también hoy es un laboratorio de desarrollo antineoliberal. Y eso está en curso. Y los objetivos políticos en pugna nos van dibujando el escenario, que es un escenario de confrontación. Es un escenario de choque prácticamente en todos los registros, empezando por el choque en el campo de las ideas. Y desde luego en los procesos sociales de todos los días. De cara al Estado, de cara al poder. Se ha tocado recientemente una situación en Chile. Es verdad que Chile, siendo la sociedad más privatizada de América Latina, escenario de la imposición neoliberal sobre la base de un golpe de Estado, pero en su proceso de reconstrucción, a su propia medida, hoy por hoy, un intento de plasmar una reforma educativa después de las luchas estudiantiles del 2005, 2011 y 2012, un intento de transformar el núcleo, que es la columna vertebral en la educación, se enfrenta inmediatamente con las fuerzas de la derecha. Y eso es una reforma moderada. Entonces, ponía este ejemplo, que yo creo que también se repite en otras sociedades. Al menor avance, la derecha se rearticula. Al menor avance democrático, surge la antidemocracia.
Y yo creo que eso hay que saberlo leer. Y yo creo que esto, en este marco es donde se dan hoy día los debates muy importantes acerca de las posibilidades de seguir profundizando las transformaciones antineoliberales en América Latina. Por supuesto que la crisis del capitalismo, impacta negativamente, pero también la derecha hace del impacto del capitalismo una suerte de chantaje. No hay recursos, hay que achicar los gastos. ¿Dónde se achican los gastos? Justamente en aquellos sectores que comprometen el bienestar de la población. Entonces, frente a esto, sin duda que está planteado a la larga y en perspectiva estratégica la recuperación de los grandes debates sobre la matriz económico-productiva sobre la cual descansan las posibilidades de desarrollo. Y yo creo que es importante recuperar esa larga tradición que viene probablemente desde la crisis del 29 y que está en el acervo del pensamiento que permitió incluso pensar a América Latina con cabeza propia. Yo creo que eso es importante. Probablemente esto sea una gran deuda que arrastra, no por ignorancia, sino por la necesidad de crear una correlación incluso intelectual para retomar el planteamiento de que estas economías primarias importadoras tienen que trazar un horizonte de transformación junto con las luchas populares. Y eso es muy importante con lo que se está dando hoy día en América Latina. Quería decir también que esta contraofensiva por hacer retrotraer los avances antineoliberales que se han desarrollado en América Latina no modifica la conducta norteamericana hacia Cuba. Creo que los que estamos en este foro y en esta sala y en esta noche de reflexión sabremos valorar que medio siglo de lucha de la Revolución Cubana, de su trabajo impecable en el terreno solidario, latinoamericanista y diplomático, han creado las condiciones para empezar una conversación sobre las diferencias que existen entre dos sistemas y la posibilidad de que dos sistemas manejen su agenda sin agresiones, como ha sido la característica permanente de la política norteamericana hacia la Revolución Cubana. Pero yo quería subrayar esto. Este es un logro de la Revolución Cubana. Y es un logro que no modifica los propósitos estratégicos de retrotraer la Revolución Cubana, de imponer la minúscula mirada de la democracia liberal en el Caribe, en Cuba, y además abrir espacios mercantilizados y achicar los espacios públicos que ha sabido garantizar la Revolución Cubana. Entonces yo creo que esto es muy importante. Gran avance en términos de iniciar un diálogo y una relación diplomática y abrir embajadas. Eso es un avance extraordinariamente importante que pasa a la vez de las luchas populares y en primer lugar de la propia Revolución Cubana. Pero eso no modifica la contraofensiva a la cual se enfrenta la región, porque lo estamos viendo hoy día en Venezuela. No hemos terminado de dimensionar lo que puede ocurrir hoy día si se reprodujera lo que se produjo el 11 de septiembre de 1973 con las mismas intenciones hoy a través de Guarimpa, a través de una política de desestabilización, a través de esconder mercancías que son necesarias para satisfacer las necesidades más urgentes de la población. Hoy día en Venezuela no solo se trata de desestabilizar al gobierno bolivariano. Ahí está en juego todo un proyecto orientado al golpe de Estado, a retrotraer, porque eso en la mirada norteamericana puede tener un efecto dominante. Es decir, si cada Venezuela puede caer y retrotraerse todos los otros avances que se han logrado en registros distintos en la región latinoamericana frente al neoliberalismo. Por eso yo creo que este debate, que nos hace pensar sobre las posibilidades de profundizar las transformaciones hasta aquí obtenidas, es un debate muy importante. Pero tenemos que hacerlo de cara a los problemas y a los grandes desafíos que enfrenta hoy día América Latina. Muchas gracias.